Ok. Entonces, dale tú y... Los Ángeles, yo te introduzco. Primero, buenos días. Deja el teclado ahí. Buenos días. Gracias a ustedes por haber venido. Especial de grado de Rosángela Quero y Andreina Rincón. Las felicito a las dos. Eran las dos que me faltaban. Ese posgrado salió completo con técnico. Y yo siempre les digo a ellas de que empezamos el posgrado, que el técnico es lo que nos diferencia de todos los otros posgrados. Es un posgrado universitario. Así que la felicitación es doble. Una por haber hecho tu TEC y dos por haberlo presentado también en el tiempo reglamentario y no tener esos dolores de cabeza. Vamos a ver valores normales del ángulo de Whitberg y de anteversión acetabular en mediciones radiológicas y tomográficas en población venezolana. Empieza la doctora Quero y después va la doctora Rico. Gracias, doctor. Bueno, ante todo, buenos días. Como ya dijo el doctor, en la mañana de hoy vamos a presentar nuestro trabajo especial de grado para optar al título como especialista en radiodiagnóstico, que lleva por título Valores normales del ángulo de Whitberg y anteversión acetabular en mediciones radiológicas y tomográficas en la población venezolana. La autora es la doctora Andreina Rincón, que nos acompaña vía internet, y mi persona, Rosángela Quero. Nuestro tutor fue el doctor Gerardo Salazar, que se encuentra acá presente, y nuestro asesor metodológico, el doctor Omar Reyes. Bueno, para iniciar, debemos decir que desde hace aproximadamente... Déjame, sí. Esto no está aquí, no agarra la flecha. Gracias. Bueno, en el último siglo tenemos que muchos autores se han referido a que los cambios morfológicos de la cabeza femoral y del acetábulo son responsables de la patología conocida como osteoartrosis de cadera, más que la carga que se ejerce sobre esta articulación. Esto ha llevado a que el atrapamiento femoroacetabular presente una explicación al papel que juegan estas alteraciones morfológicas en el desarrollo de la osteoartritis en pacientes jóvenes sin displasia, ya que históricamente se han descrito otras entidades o otras patologías como la enfermedad del Calvé-Perthes o las fracturas del fémur proximal, displasias del desarrollo de cadera, entre otras, como responsables de la osteoartritis de cadera. Sin embargo, estas representan un porcentaje muy pequeño en comparación al porcentaje en el que se observan alteraciones morfológicas de la articulación. Estas alteraciones morfológicas sutiles pueden ser evaluadas mediante estudios imagenológicos, por lo cual estos son indispensables para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la patología. Estas técnicas de imágenes incluyen principalmente la radiología convencional por su fácil acceso y la tomografía computarizada, lo cual ha llevado a que durante los últimos años se hayan establecido diferentes parámetros radiológicos que permiten una correcta valoración de esta entidad. Sin embargo, estos valores referenciales fueron tomados de poblaciones anglosajonas o europeas y no poblaciones propias o características nuestras. Por lo cual, ese fue el tema que planteamos en nuestra investigación. Para hablar un poco más a fondo del planteamiento y delimitación del problema, tenemos que hablar de que el deslizamiento femoroacetabular se presenta principalmente en pacientes jóvenes entre 20 y 40 años, teniendo una prevalencia aproximada del 10 al 15%. En ella, al existir un choque o roce inadecuado de las superficies articulares, se va a generar con el pasar del tiempo una patología degenerativa que corresponde a la osteoartritis de cadera, en la cual existen cambios ya irreversibles en el labro acetabular y de la cabeza femoral que alteran la función de la articulación, produciendo dolor y limitación funcional en estos pacientes. La prevalencia de la osteoartritis de cadera es variable, teniendo datos de Europa en un 25% y de países como Jamaica y China, donde alcanza un 1 o un 4%. En nuestro país no tenemos cifras de la prevalencia de esta patología. Como ya dijimos, el diagnóstico radiológico del pinzamiento femoroacetabular se realiza actualmente con valores referenciales internacionales, existiendo muy pocos reportes para América Latina y muchos menos para América del Sur. Especialmente un solo estudio encontramos de la población venezolana, lo cual nos llevó a plantearnos como interrogante en la investigación cuáles serían los valores de referencia
de nuestra población y si estos valores distan o son muy variables de los que ya existen en la literatura. En cuanto a la justificación e importancia de la investigación, pues bueno, ya hemos hablado de que afecta a pacientes jóvenes activos físicamente y que va a progresar a una osteoartritis precoz de la articulación, lo cual a su vez lleva a dolor y limitación funcional que producirá una discapacidad en el paciente, con pérdida de la vida productiva de este paciente joven, y así pérdida de años de vida saludables. Por ello, cobra importancia la estandarización de los datos obtenidos mediante estudios imagenológicos para que así podamos llegar a un diagnóstico temprano que nos lleve a una terapéutica efectiva y que limite la progresión de la enfermedad para poder darle calidad de vida a estos pacientes jóvenes. Distintas técnicas imagenológicas pueden evaluar los mecanismos capaces de generar la patología. El principal de ellos, por ser el más económico, el de más fácil acceso y el estudio inicial que da el médico tratante al paciente, es la radiografía convencional, la cual tiene como ventaja que no solo evalúa la patología de pinzamiento femoroacetabular, sino que permite evaluar otras causas de coxalgia que pudieran ser responsables del dolor del paciente. Luego tenemos la tomografía computarizada como un estudio más completo, ya que permite la visualización más adecuada de las corticales óseas, así como también permite reconstrucciones multiplanares, tridimensionales y volumétricas de la articulación. Es así como mediante estos métodos imagenológicos es posible determinar valores numéricos, mediciones y ángulos útiles en la evaluación de la afectación de la articulación femoroacetabular, como lo son el ángulo de Weaver y el ángulo de anteversión acetabular, que se utilizan en la evaluación del pinzamiento femoroacetabular tipo pinza, que es el que tratamos en nuestra investigación. Entonces es allí donde surge la importancia de establecer cuáles son los rangos de mediciones normales en la población venezolana para así optimizar el algoritmo diagnóstico en nuestros pacientes. En cuanto a los antecedentes de la investigación, tenemos que en 1965 Murray observó que existía una relación entre una deformidad sutil del fémur proximal que llamó tail deformity o deformidad de inclinación con el subsecuente desarrollo de osteoartrosis de cadera. Sin embargo, su estudio estuvo limitado ya que solo contaba con proyecciones antero-posterior de cadera. Posteriormente, Solomon y colaboradores y Harris y colaboradores formaron una teoría sobre la etiología de la osteoartrosis de cadera, ya que ellos observaron que en pacientes jóvenes que padecían osteoartritis primaria o idiopática, es decir, no sabían a ciencia cierta su causa, presentaban pequeñas anormalidades a nivel de la cabeza femoral y a nivel del acetábulo que eran pasadas desapercibidas por el médico y solo se enfocaban en la osteoartritis como tal. Estas anormalidades que ellos describieron en su investigación constituyen la base de lo que hoy se conoce como pinzamiento femoroacetabular. Posteriormente, Stulberg y colaboradores introducen el término deformidad del mango de pistola, visible en radiografías AP de pacientes con osteoartrosis temprana y principalmente en pacientes con pinzamiento femoroacetabular de tipo CAM. Entre 1999 y 2001, Gans y colaboradores describen finalmente los dos tipos de pinzamiento que conocemos hoy en día, que son el tipo CAM atribuible a la cabeza femoral y al cuello femoral, y el de tipo pinza atribuido al acetábulo. También mejoraron las técnicas quirúrgicas para las luxaciones de cadera. Vialule y colaboradores, y colaboradores demuestran la importancia de los estudios tomográficos, sobre todo de los cortes axiales de cadera, para la evaluación de la articulación, así como también hacen énfasis en la importancia de la resonancia magnética y de la artrorresonancia magnética en la evaluación del labro. Finalmente, en 2013, describimos el único estudio venezolano que conseguimos como los antecedentes. Fue descrito por López Juan, quien determinó la prevalencia de pinzamiento femoroacetabular en pacientes que ellos llamaron asintomáticos, ya que ellos asistían a realizarse estudios tomográficos por otras causas en el Servicio de Imagenología del Complejo Hospital Universitario Dr. Luis Racetti del Estado de Anzoátegui, obteniendo un 64% de pacientes con pinzamiento femoroacetabular subclínico. Ahora vamos a pasar a lo que sería nuestro marco teórico para definir el pinzamiento femoroacetabular. Entonces se presenta en pacientes jóvenes con disconfort de la cadera y con anormalidades sutiles a nivel radiológico.
Estas anormalidades pueden ser del fémur proximal, del acetábulo o de ambos, y va a condicionar un choque, como dijimos, anormal de las superficies articulares que llevará a un proceso degenerativo crónico. En cuanto a la etiología del pinzamiento femoroacetabular, esta es controversial, se han descrito factores genéticos, factores hereditarios, factores intrínsecos y geográficos. Sin embargo, todos coinciden en que existen factores estáticos y dinámicos, los cuales de manera individual o en conjunto pueden condicionar el pinzamiento femoroacetabular. En cuanto a los factores dinámicos, corresponde a la exposición de la carga cíclica de la vida diaria o a sobrecargas agudas de la actividad atlética del paciente, mientras que los factores estáticos corresponden a las anormalidades estructurales subyacentes de la cadera, que son los que nos permiten clasificar el pinzamiento en tipo pincer y tipo CAM. Tenemos que la característica principal de la lesión del tipo pincer es el sobrecubrimiento parcial o total del acetábulo, como observamos en la imagen. En este caso tenemos un sobrecubrimiento focal a nivel anterior del acetábulo, mientras que en el tipo CAM la característica principal es la pérdida del offset cabeza-cuello femoral. Luego tenemos una combinación de ambas que también es frecuente y también se presenta, donde observamos un sobrecubrimiento, bien sea parcial o total, generalmente es parcial, del acetábulo asociado a la pérdida del offset cabeza-cuello. En cuanto al mecanismo del pinzamiento femoroacetabular de tipo pincer, tenemos que existe una cobertura aumentada por parte del acetábulo de la totalidad o de una parte de la circunferencia de la cabeza femoral, lo cual va a producir un contacto lineal o más bien largo en extensión entre el borde acetabular, que como dijimos es prominente, y el tránsito con el rango de movimiento de la cabeza femoral y del cuello femoral. Esto va a condicionar lesiones a nivel del labrum. Como vemos en la imagen, lo característico es una lesión en contragolpe, ya que no solo existe lesión del labrum anterior, antero-superior, sino también póstero e inferior. Radiológicamente nosotros podemos evaluar la sobrecobertura acetabular de manera general o la sobrecobertura focal. Para evaluar la sobrecobertura general tenemos que se relaciona con la profundidad radiológica de la fosa acetabular, que es la que vemos demarcada en la imagen con una línea roja. ¿Okay? Tenemos que allí una coxa profunda se definirá con el fondo de la fosa acetabular, como dijimos, la línea roja, próximo o tocando la línea ilioisquiática, que es la que vemos en la imagen con línea rosa. Posteriormente tenemos la protrusión acetabular, que se produce cuando hay una mayor incursión de la cabeza femoral a nivel del acetábulo, logrando esta sobrepasar la línea ilioisquiática que dijimos que estaba demarcada con la línea rosa. A pesar de esto, existen mediciones, digamos, más cuantitativas de la sobrecobertura acetabular general, y en este momento hablamos del ángulo de Weaver, que tiene muchos nombres, como son el ángulo centroborde de sobrecubrimiento lateral, índice acetabular de Weaver o solo ángulo de Weaver. En él vamos a evaluar la disposición de la cabeza femoral respecto al acetábulo. Mientras más profunda sea la cabeza femoral en el acetábulo, mayor sobrecubrimiento del acetábulo habrá y por lo tanto mayor será el ángulo de Weaver. Esto lo determinamos trazando una línea vertical que alcanza el punto medio de la cabeza femoral, y de allí trazamos una línea que alcanza el techo acetabular externo, y este es lo que constituye el ángulo de Weaver. Sus valores normales están entre 25 y 45 grados, y sobre 45 grados estaremos hablando de pinzamiento femoroacetabular tipo 15, y por debajo de los 25 grados estaremos hablando de displasia. En cuanto a la sobrecobertura acetabular focal, tenemos que un acetábulo normal es anteverso y tiene la línea del borde anterior, que es la que vemos en la imagen con línea azul, proyectada medialmente a la línea de la pared posterior, que es la que vemos con color rojo. A su vez, la línea de la pared posterior, como vemos, se aproxima al punto medio de la cabeza femoral, mas sin embargo no la sobrepasa. Esto no es de utilidad, ya que el exceso de la sobrecobertura focal puede ocurrir tanto en la parte anterior como posterior del acetábulo. Si existe en la parte anterior, pues veremos simplemente que la línea azul se desplaza hacia adelante y se cruza con la línea roja, formando lo que se denomina signo de crossover o de hélice.
mientras que si afecta o si el sobrecubrimiento focal es posterior, tendremos que la línea roja se va a desplazar más allá del punto medio de la cabeza femoral, que es el que tenemos señalado con N. También existen métodos de cuantificar la sobrecobertura acetabular focal, y en este caso hablamos, gracias a Anda, Tonis y Heinig, del ángulo de anteversión acetabular. Este se realiza mediante estudios tomográficos donde tenemos un corte axial de la cadera, la porción más superior de la misma, y trazamos una línea a través del punto medio de ambas cabezas femorales, que es la que vemos en rojo, posteriormente una línea perpendicular que la corte hacia el borde posterior del acetábulo, y de allí parte la siguiente línea que va hacia el borde anterior del acetábulo, pasando nuevamente por el punto medio de la cabeza femoral. Y este ángulo constituirá el ángulo de anteversión acetabular, cuyo valor normal también fue determinado por estos autores entre 15 y 20 grados. Ellos también determinaron el punto de corte para el crecimiento femoroacetabular como valores menores de 14.2 grados. Bueno, hasta allí fue nuestro marco teórico y ahora pasamos a hablar acerca de los objetivos que nos planteamos en la investigación. Nuestro objetivo general fue determinar el rango de valores normales de mediciones radiológicas y tomográficas del ángulo de Weaver y el ángulo de anteversión acetabular en pacientes que acudieron al Hospital Universitario de Caracas y al Centro Médico de Caracas. Luego nos planteamos nuestros objetivos específicos, que fueron determinar el valor normal del ángulo de Weaver en estudios radiológicos convencionales, establecer el valor normal del ángulo de anteversión acetabular en estudios tomográficos y posteriormente relacionar estas mediciones obtenidas con las que ya conocemos por la literatura y ver si existía alguna variabilidad entre ambas. En cuanto a los aspectos éticos, tenemos que no existen riesgos, ya que los pacientes tenían citas previas para realizar estudios tomográficos indicados por su médico tratante. En cuanto a los beneficios, tenemos que determinar los valores normales de los ángulos de anteversión y de Weaver. Tenemos que el paciente con esta patología recibirá una mejor calidad de atención médica en el diagnóstico. El estudio fue confidencial, ya que todos los datos obtenidos no fueron divulgados y fueron utilizados únicamente con fines de esta investigación. Y por último, la participación de los pacientes fue voluntaria, pudiendo retirarse una vez dado su consentimiento en cualquier momento del estudio. A continuación, mi compañera Andreina les va a comentar el siguiente punto. Ok, a continuación hablaremos sobre la metodología implementada en la realización de nuestro estudio. El tipo de estudio fue un estudio descriptivo de corte transversal, en el cual incluimos pacientes masculinos y femeninos entre 20 y 40 años de edad, los criterios de los cuales acudieron al Servicio de Radiodiagnóstico e Imagenología del Hospital Universitario de Caracas y el Centro Médico de Caracas durante el periodo noviembre-diciembre del año 2015. Dentro de los criterios de exclusión de nuestro trabajo, contamos con aquellos pacientes que presentaban sintomatología indicativa de patología de cadera, aquellos pacientes con patologías reumáticas, pacientes con antecedentes quirúrgicos en las caderas, pacientes que presentaban consolidaciones viciosas por fracturas antiguas de cadera y pacientes que presentaban comorbilidad conocida que por algún motivo irradiase dolor a nivel de las caderas. Siguiente. Población y muestra. Se incluyeron individuos venezolanos entre 20 y 40 años de edad. Se calculó el tamaño de la muestra tomando como población el censo venezolano del año 2011 según el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela. Se utilizó un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 10% para el cálculo de nuestra muestra, la cual nos dio un total de 97 caderas a evaluar en nuestra investigación. Siguiente. Entonces, ¿cómo realizamos nuestra investigación? El procedimiento fue el siguiente. Una vez que contábamos con los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión, se les hizo firmar un consentimiento informado para posterior realización del estudio radiológico y tomográfico, y luego con estos datos fueron medidos el ángulo de Weaver y el ángulo de anteversión acetabular, como lo indicó mi compañera en el marco teórico. Posteriormente, con la data obtenida, esta fue registrada en tablas de Excel
para su posterior análisis estadístico. Siguiente. El tratamiento estadístico. Mediante el software SPSS versión 20.0 se realizó el análisis de los datos describiendo la muestra en función de parámetros de tendencia central, promedios y desviación de estándar para variables continuas y proporciones y porcentajes para las variables cualitativas. Posteriormente se realizó la comparación entre los grupos de diversas variables a través de la t-de-student, tomando como significancia estadística una p menor a 0,05. Siguiente. Ahora ya nuestros resultados fueron los siguientes. De 65 pacientes tuvieron que ser excluidos 14 por no cumplir con los criterios de inclusión. Entre los criterios de estos pacientes para excluirlos se encontraban que 9 de ellos presentaban dolor irradiado a cadera, 4 de ellos presentaban antecedentes antecedentes quirúrgicos a nivel de la cadera y 1 de ellos presentaba una fractura viciosa de cadera. Finalmente obtuvimos un total de 51 pacientes, es decir, que pudimos evaluar nuestra muestra 102 caderas. La edad promedio de los pacientes incluidos en nuestra muestra fue de 26,9 años de edad, incluyendo a 25 pacientes del género masculino para un 49% y 26 pacientes femeninos para un 51%. Siguiente. En la siguiente gráfica de torta podemos observar la distribución de los pacientes según el género. Como observamos y mencionamos anteriormente, 51% fueron femeninos y el 49% masculino. Siguiente. Ahora ya los resultados como tal de nuestras mediciones angulares fueron los siguientes. Para el ángulo de Weber conseguimos una media de 40,44 grados con 4,55 grados de desviación estándar y un rango entre 26,2 y 52,6 grados. Como podemos observar en la gráfica, realmente no se observa variaciones muy marcadas en los ángulos de los pacientes. Siguiente. Con respecto a la distribución según el género, en el sexo masculino, observamos que la media de este ángulo fue de 40,34 grados con desviación estándar de 4,08. En el sexo femenino fue de 40,53 con una desviación estándar de 5 grados. Es decir, que realmente no hubo una diferencia importante entre géneros para la medición del ángulo de Weber. Siguiente. Con respecto a los resultados del ángulo de anteversión acetabular, obtuvimos una media para este de 19,5 grados con una desviación estándar de 5,86 grados, con un rango entre 9,1 y 34,8 grados. Como podemos observar en el gráfico, hubo una fluctuación mayor al comparar con el anterior. Siguiente. Con respecto a las medias obtenidas en los géneros, en el sexo masculino obtuvimos una media de 17,7 grados con una desviación estándar de 4,92 y para el sexo femenino obtuvimos una media de 21,19 grados con una desviación estándar de 5 grados. Como podemos ver en este caso, sí hubo un mayor promedio de este ángulo para mujeres que en hombres, como podemos observar en la gráfica. Siguiente. Pues ahora continuaremos con la discusión de nuestros resultados. Como ya mi compañera mencionó anteriormente, el pinzamiento femoroacetabular es una de las causas de osteoartrosis precoz en pacientes jóvenes físicamente activos. El diagnóstico de esta patología se realiza mediante una buena historia clínica, un buen examen físico, correlacionándolo con los hallazgos radiológicos. El pinzamiento femoroacetabular tipo pincer, como ya mencionó mi compañera, no ha sido tan estudiado. Es por esto que nos surge a nosotros el incentivo de realizar esta investigación para digamos que contribuir en la investigación de esta patología. Siguiente. Bueno, vamos a comenzar discutiendo los resultados obtenidos con respecto al ángulo centro-borde o center edge de Weber.
Este ángulo fue descrito en el año 1939 por Weaver. En ese momento se utilizaron las variables utilizadas para el diagnóstico de displasia de cadera para establecer los valores normales de este ángulo, encontrando que aquellos ángulos que se encontraban por menos de 25 quería decir que había una falta de cobertura acetabular o una displasia de cadera, mientras que aquellos ángulos por encima de 40 o 45 indicaban un exceso de cobertura o coxa profunda, lo cual se observa en el pinzamiento tipo pinza. Cabe destacar que hay un poco de controversia con respecto a este punto de corte en 40 grados, ya que hemos encontrado que algunos autores indican que es hasta 45 y otros a 40. Entonces nosotros decidimos utilizar hasta 45 grados para este valor. Siguiente. Ok. A continuación viene la segunda parte de nuestro estudio, en el cual lo que hicimos fue obtener nuestros resultados y compararlos con otras literaturas encontradas internacionales sobre este ángulo, teniendo en cuenta la premisa de que estos estudios fueron realizados con muestras diferentes a la nuestra y protocolos de estudio y protocolos de valoración diferentes. En este caso, pues podemos observar que el primer estudio que evaluamos fue el de Gómez en México en el año 2005, donde con 615 caderas obtuvo un promedio para el ángulo de Weaver de 34,8. Werner en el año 2012 en Suiza, con 1.226 caderas, obtuvo un promedio del ángulo de Weaver de 33,6. Y así con el resto del estudio observamos que hay desde 33 grados hasta 39 grados. Y nuestro resultado fue de 40,44. Al realizar el tratamiento estadístico mediante la t-Student para comparar estos resultados, obtuvimos valores P menores a 0,05. Siguiente. Es decir, que al comparar nuestros resultados con el resto de la literatura, obtuvimos una diferencia estadísticamente significativa. Nuestro valor de referencia, como ya mencionamos, supera ligeramente el valor de corte para caderas con pinzamiento femoroacetabular, el cual es considerado hasta 40 por la mayoría de los autores. Pero, sin embargo, debido al diseño de nuestro estudio, nuestro objetivo no es buscar la causa de esta diferencia. Siguiente. Sin embargo, queremos acotar que coincidimos con Saikia, quien en el año 2008 determinó valores del ángulo de Weaver en 104 individuos asintomáticos y de diferentes estratos étnicos, obteniendo que las variaciones anatómicas de la articulación de la cadera existen entre diferentes razas y poblaciones, por lo cual esto pudiese justificar. Siguiente. Ok. Ahora vamos a continuar con la discusión de los datos obtenidos con respecto al ángulo de anteversión acetabular. Como mencionó mi compañera, Tonis y Heineck establecieron que los rangos normales para este ángulo se encuentran entre 15 a 20 grados, considerando un punto de corte menor a 14,4 grados, patológico para pinzamiento femoroacetabular tipo pinza. Siguiente. Al igual que con el ángulo de Weaver, realizamos el análisis comparativo de la literatura del ángulo de anteversión mediante tomografía computarizada con estudios que encontramos de diferentes lugares y países. Por ejemplo, encontramos el estudio de Talroth, el cual fue realizado en Finlandia en el año 2006 con una muestra de 70 caderas, obteniendo una muestra de 21 grados para dicha media. También obtuvimos el de Saikia, realizado en la India con 92 caderas, para obtener una media de 18,2. Rubalcaba en el año 2012 en México igualmente realizó un estudio donde evaluó 119 caderas y obtuvo una media de 18,6 grados. Al realizar un promedio de estos grados y compararlos con el resultado obtenido por nosotros, que fue de 19,5 grados, obtuvimos, siguiente, que no hubo una diferencia significativa de nuestros resultados con la literatura evaluada. Siguiente. También queremos acotar que nos parece importante otro hallazgo que conseguimos al revisar la literatura con respecto al ángulo de anteversión acetabular,
es que en la mayoría de los tratados que pudimos observar, había una anteversión acetabular mayor en mujeres que en hombres. Y nuestro estudio coincidió con estos, donde se observó que el valor promedio para mujeres de este ángulo fue de 21.19 grados, con una desviación estándar de 5 grados y un valor de 17.7 grados en hombres con una desviación de 4.92, comprendiendo una diferencia estadísticamente significativa entre ambos sexos. Siguiente. Entonces, para finalizar nuestra exposición del día de hoy, vamos a concluir lo siguiente de nuestra investigación. Los valores normales del ángulo de Weber, en especial el de Weber, y el de anteversión acetabular en la población venezolana son discretamente mayores a los establecidos en la literatura consultada. Y para la evaluación del ángulo de anteversión acetabular debe ser considerado el género del paciente, ya que en nuestra investigación este fue mayor en el sexo femenino. Es por ello que queremos recomendar, sobre todo a los traumatólogos, que son los encargados del seguimiento y diagnóstico de esta enfermedad, que tomen en cuenta los hallazgos que hemos realizado en nuestra investigación para poder hacer un mejor tratamiento y diagnóstico de estos pacientes. Por último, siguiente. No nos queda más que agradecer a todas las personas que se encuentran acá, nuestros familiares y seres queridos por apoyarnos en la realización de este proyecto, al doctor Gerardo Salazar, nuestro tutor, por su tiempo y dedicación, al doctor Omar Reyes, que fue nuestro asesor metodológico, al doctor Bernardo Lander, jefe del servicio de radiodiagnóstico, quien siempre nos insistió en realizar este proyecto, al servicio de traumatología, especialmente sus residentes, quienes también nos apoyaron en la realización de este proyecto, a los residentes de radiodiagnóstico y compañeros de nuestra promoción. Especial énfasis queremos hacer en los técnicos radiólogos del Hospital Universitario de Caracas y del Centro Médico de Caracas, ya que sin su paciencia y colaboración no pudiésemos haber realizado la fase práctica de nuestro proyecto. Y por último, queremos agradecer a la Universidad Central de Venezuela, al Servicio de Telemedicina del profesor Luis Jacinto Fernández, ya que sin su colaboración no pudiésemos haber llevado a cabo esta presentación de esta manera tan peculiar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bueno, muy bien, excelente la presentación. Saludos, Andreina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ya Bernardo acotó la importancia de estos temas y la importancia de que estemos culminando o presentando una tesis para grado. Esto nos hace a nosotros también, como parte de la cátedra, tener una visión, bueno, que nos vea con una visión mucho más amplia, que estamos interactuando con todos los demás servicios, porque a la larga radiología es parte de eso. Bueno, para comenzar un poco las preguntas, excelente la presentación, Andreina, excelente. Bueno, no, como no es que lo hemos invitado, pero vamos a preparar un Bueno, yo creo que es un estudio muy valioso, considero que es muy valioso, porque nosotros vemos mucha patología de cadera y más que patología relacionada con el tema, mucha clínica de cadera, y aparentemente no vemos grandes hallazgos. La radiografía simple, estoy hablando que es el primer estudio que uno ve de entrada. Pero que el paciente insiste en que tiene molestia y lo vemos mucho en rehabilitación, que van a rehabilitarse los pacientes. Pero lo que más vemos en realidad es el segundo tipo de patología que ustedes, el tipo cáncer, principalmente. Sí. Ese sí lo vemos mucho. Nosotros también tenemos en cuenta mucho el ángulo de inclinación del fémur a la hora de decir que, bueno, el problema que tiene el paciente, que tiene un problema de ángulo de inclinación del fémur, tiene un ángulo aumentado, tiene un ángulo disminuido, para decir si tiene cosas raras o cosas raras. Porque eso da mucha clínica también. Y bueno, se los dejamos haciendo la rehabilitación, que le dé su tratamiento. Nosotros nos limitamos a la lectura del estudio. Pero a veces uno se enfrenta directamente al paciente, y que tengo, pero que es lo que tengo, que esto no se ve mejor. La rehabilitación no mejora, sin duda. Pero nosotros lo que vemos es eso. Nosotros también tenemos en cuenta que este hallazgo es muy frecuente en pacientes
A pesar de que ustedes dicen que el paciente es muy activo, nosotros lo vemos en pacientes que no tienen mucha actividad, por ejemplo. Estos allá. Y no se diga sobre los que tienen ya patología de base, porque estos sí tienen ya franco pinzamiento principalmente superior del techo acetabular, que es un inicio ya de la patología. Bien, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Felicitarlas a las doctoras y a su tutor, porque verdaderamente creo que es una tesis muy bien llevada y verdaderamente por varias razones. La primera, el tema que toca, el tema de la patología del deslizamiento farmacocelular, es un tema que está muy en boga, está muy de moda, y como bien dice la doctora, es un tema que todavía a veces los cambios son tan sutiles que no sabemos diagnosticar. Y si queremos empezar a hacer los diagnósticos certeros para poder brindar un tratamiento adecuado, tenemos que tener parámetros correctos. Y verdaderamente, la realidad es que generalmente nos basamos en parámetros que no se adaptan a la población venezolana. Entonces, primero que nada, el tema está completamente justificado, así que me parece muy válido esto. La revisión bibliográfica que realizan, vuelvo e insisto, a pesar de que es un tema donde hay bastante discusión y donde todavía nosotros los cirujanos ortopedistas no nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son los parámetros, por ejemplo, para llevar o no a un paciente a quirófano, cuál es la edad óptima, si son verdaderamente menores de 40 años, o ya estamos permitiendo entrar a pacientes un poquito con edad más avanzada, entrar a una artroscopia de cadera para resolverle un pinzamiento. La revisión cronológica que ustedes hicieron es una revisión correcta, es perfectamente, da año tras año cómo fueron cambiando cada una de las cosas. Me llama mucho la atención, solamente quería preguntarles en términos metodológicos, de esas 102 caderas que obtuvieron una vez quitados los pacientes con los criterios de exclusión, a todos los pacientes se les realizó radiografía y se les realizó tomografía a los 102 caderas. ¿Sí? Perfecto. Sobre esas 102 caderas, solamente en la parte radiológica se le realizó la medición del ángulo de Weaver y a la parte tomográfica la revisión de la inclinación de la cobertura acetabular. Muy bien. Solamente preguntarles, quizás pudiéramos haber agregado una comparación entre la medición del ángulo de Weaver radiológico versus tomográfico para ver si había variación, entendiendo que sabemos que la tomografía es probablemente más específica para esto, pero para evaluar la diferencia entre una radiología convencional que puede ser tomada una proyección quizás no adecuada para compararla con la tomografía. ¿Cree que pudieran haberlo Sí se puede ver eso, pero no lo planteamos como nuestro objetivo de investigación. Ok. Número 2. Los estudios de Saikia son estudios hechos en la India, ¿cierto? Muy bien. ¿Les llama la atención que sean los estudios más parecidos a los venezolanos, a sus resultados? No, realmente lo que nos llamó la atención de este estudio es que ellos tomaban como variables las diferencias entre altura, raza, peso de estos pacientes, y nosotros también pensamos que quizás esto puede influir en la diferencia de nuestro valor en estos estudios, ya que obviamente nuestra raza es diferente, la venezolana es diferente a las de otros países donde tienen quizás alturas más altas, los europeos con texturas más delgadas. Entonces, ya que ellos establecían estas diferencias en su estudio, decidimos tomarlo como referencia para quizás poder atribuir al peso, la edad, la raza, perdón, la edad no, al peso, la raza, la altura, las diferencias que observamos en nuestro estudio. Por eso que lo tomamos en cuenta. Totalmente de acuerdo con usted, doctora, y básicamente eso, probablemente nosotros nos parezcamos mucho menos a los nórdicos o mucho menos a los gringos y quizás un poquito más a los asiáticos de alguna manera. Ahora quisiéramos ser como el tema me parece interesantísimo, quiero felicitarlas porque además sé que colaboraron mucho con nuestros muchachos que también presentaron una tesis similar, digamos, aplicándolas en la parte que nos enfoca a nosotros los traumatólogos. Sé que no es fácil recopilar esa muestra y probablemente debe ser el paso más difícil para ustedes.
Y nada, simplemente felicitarles, estoy verdaderamente agradado de la presentación y de todo el montaje que hicieron. Nosotros normalmente no, por ejemplo yo, no, ay, me va a servir esto de mucho en la práctica diaria, porque yo no hago normalmente algo. Yo no lo hago, para empezar. Yo lo hago a mi inclinación, hago lo que sea, hace tabular. Pero, sin duda, para la práctica diaria, porque es tan fácil como en la radiografía general, uno hacerlo, cuando hay esa molestia. En cuanto a la sobrecobertura, si uno lo ve también. Pero ya como más patológico, no el paciente que uno ve, bueno, la radiografía está normal, no. Ya cuando uno es sobrecobertura es porque ve cierta patología, principalmente el borde externo de la ceja cotiloidea, ahí sí lo vemos bastante. Y atrás también, el borde posterior, pero abajo, el borde inferior. Pero de todas maneras sí, sirven para la práctica diaria bastante para diagnosticar esta patología. Porque la cadera es muy frecuente en niños. Bueno, no, excelente, Andreina. Mejor que esa última parte. Hay una, tal vez lo que debemos empezar a comparar ahorita, un poco no con todos los, o sea, seguir con los mandos celulares e incluir la resonancia magnética que nos permite ver un poco más la parte blanca, ver esa ceja tabular y empezar a hacer dos estudios. Ya tenemos este como base, debemos pasar un poco a evaluarla en resonancia para ver si hay alguna, por lo menos algún ajuste o algo por ese ángulo tan alto que siempre hemos visto que nos dio y que nos salíamos un poco de la media. Sí, yo no pregunté por la resonancia porque creo que verdaderamente es mucho más complejo. Es lo que se va a hacer. Si quieres ver sentado, por eso. Entonces, esa es la duda. Me imaginé que desde el principio quizás lo plantearon, pero verdaderamente una casuística de 112 personas. Para curso de ampliación. Cuando tienes todo medido y no llegas. Claro, todavía no hace. Pero aquí estamos tratando de lo que estamos encontrando las niñas es cuál es el problema. Y verdad, lo de reducir. Además, los pacientes que van a resonancia de cadera o resonancia de cadera es porque ya tienen mucha patología. Tú no le pides una resonancia de cadera a nadie que un costo, no es un costo, a menos que vaya a hacer que aproveche de la cadera. Eso se pudiera hacer. Bueno, ¿alguien otra pregunta? Doctor Marrero. Bueno, primero que nada, buenos días y felicito a todos los que están presentes, especialmente a las autoras y al tutor del trabajo y todos los que participaron de una manera u otra por sus aportes epistemológicos, investigación y metodología. Nos sentimos orgullosos como la academia y la ciencia. De esta manera logramos el efecto multiplicador del conocimiento y realmente cómo llevar adecuadamente la metodología y el tratamiento adecuado a una población y a una muestra y trabajar con estos bases de datos que nos permite con el tratamiento, en este caso fue el SPS 20.0 y realmente el aprendizaje de esta conclusión es que es significativo, transformador y relevante. Felicitaciones. Podamos solo 5 minutos que tenemos a Andreina, nosotros nos vamos a desconectar con unos 5 o 10 minutos. Bueno. Ok, bueno, no, ya va, espérate. Me dicen por aquí de que simplemente vamos a mutear. Vamos a mutear y vamos a dar la vuelta a la cámara para que ellos deliberen tranquilo. Ok. Hola, Andrea. Hola, Chu. Ay, no los veo. Muteamos allá arriba. Andreina, te vamos a tomar una foto con Rosángel en la pantalla. Sí, pero... Yo no veo. Volteenme la cámara. Ok, bueno, rápido. Tengo que hacer.
Pausar.